falso locador, lo que hay cuando se le desvincula unilateralmente es un despido incausado, pues que procede eventualmente la indemnización por lucro cesante, daño moral, daños punitivos, teniendo pues que demostrar el hecho del despido incausado, pues como consecuencia de reconocimiento de una relación laboral, que ciertamente no aplica a todos los casos, ¿no? Aquellas personas, por ejemplo, que han ocupado el puesto de dirección y de confianza desde el inicio de la relación laboral o que han cobrado su indemnización por despido arbitrario ya no podrían pues demandar la reposición, ¿no? La reposición como consecuencia de un despido incausado por una falsa relación de locación de servicios. Ahí hay un fraude a la ley, que es diferente que el abuso del derecho. El fraude a la ley significa basarme en una norma jurídica como el contrato de locación de servicios para buscar efectos no queridos por el legislador. Por el contrario, el abuso del derecho parte de la premisa que no hay norma, hay un abuso a un tercero y que el tercero tiene que demostrar porque se ha extralimitado la otra persona y tendría una base constitucional en el artículo 103 de la Constitución, desde el punto de vista de la doctrina laboral. No sé si hay alguna otra pregunta. Bien, doctor. Sí, realmente gracias. Esta ha sido una pregunta solamente que nos han hecho, porque de alguna forma todo ha estado claro y preciso, bastante explícita su exposición. Desde ya queremos agradecerle en nombre del equipo técnico de implementación de la nueva Ley Procesal de Trabajo y, por supuesto, en nombre de la Subgerencia de Capacitación de la Gerencia General del Poder Judicial. Gracias por su apoyo, doctor. Gracias por su tiempo y estamos en otro momento para poder coordinar y nos pueda continuar apoyando académicamente en este tipo de eventos. Muchas gracias por la oportunidad y buenas tardes a todos los teleasistentes. Gracias, doctor, a usted también. Bien, amigos, ha sido entonces el doctor Carlos Jiménez Silva quien nos ha acompañado en este cuarto tema de este seminario relacionado pues con el procedimiento contencioso administrativo laboral. Seguidamente, en este tema, que es el tema 4, la prueba de oficio, también tenemos la participación de la doctora Mónica Pizarro Díaz. Ella va a continuar con este tema. No sin antes queremos decirles que la doctora Pizarro Díaz es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en Derecho Social Interno, Europeo e Internacional por la Universidad de Estrasburgo, de Francia. Es docente también en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Bien, entonces con estas referencias concedemos el uso de la palabra para su ponencia a la doctora Mónica Pizarro. Adelante, doctora. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes estos breves minutos esta tarde y brindarles esta pequeña ponencia con relación al proceso contencioso administrativo o a la aplicación de la prueba de oficio en el proceso contencioso administrativo laboral. He compartido mi pantalla, creo que ya la pueden visualizar, ¿no? Si ven algún problema, por favor, me avisan. Y bueno, en los minutos que tenemos, yo me quiero referir a algunos aspectos generales y principios que tienen que tomarse en cuenta para la aplicación de la prueba de oficio en el ámbito del proceso contencioso administrativo, ¿no? En primer lugar, hay que tener en cuenta que en esta balanza, ¿no?, entre el activismo judicial y el garantismo, la regulación del proceso contencioso administrativo, como vamos a ver hoy día, en lo que se respecta a la prueba de oficio, en mi opinión, se acerca más al garantismo y no habilita al juez a tomar una posición activa de búsqueda de la verdad a través del recurso a la prueba de oficio, concretamente en el proceso contencioso administrativo, ¿no? Significa por el hecho de que el proceso contencioso administrativo en el ámbito laboral
no necesariamente tiene el mismo objetivo que el proceso laboral. En el proceso laboral, en el que se discuten derechos que afectan a los trabajadores, creo que tiene una mayor preponderancia el principio de búsqueda de la verdad material contenido en el artículo primero del título preliminar de la nueva Ley Procesal del Trabajo, pero en la mayor parte de procesos contenciosos administrativos, salvo aquellos que se refieren a procesos iniciados por trabajadores de entidades públicas en los que también se discutirán derechos laborales, ¿no? La actuación del juez en cuanto al recurso a la prueba de oficio va a estar un poco más limitada, como vamos a ver el día de hoy, ¿no? En primer lugar, respecto de los aspectos generales de este recurso a la prueba de oficio, debe tenerse en cuenta que para que se recurra a esta prueba tiene que existir insuficiencia probatoria, ¿no? Eso quiere decir que debemos partir de una situación en la que las pruebas aportadas por las partes no son suficientes para crear convicción en el juez, y esa es la razón por la cual se requiere determinar o ordenar la actuación de pruebas adicionales, ¿no? De ahí que se reconozcan estos poderes probatorios al juez, aunque sujetos a determinadas limitaciones, como vamos a ver el día de hoy, ¿no? Se busca aquí, pues, un equilibrio entre la iniciativa probatoria de las partes y los poderes probatorios del juez, que yo creo que es una delicada balanza, ¿no? En la que cada órgano jurisdiccional, cada juez a cargo del proceso se tendrá que posicionar cuidando de respetar estos límites, ¿no? Es importante tener en cuenta, ¿no?, que finalmente la prueba de oficio está contenida en la norma procesal como una preocupación del legislador hacia la obtención de una decisión judicial justa, ¿no? La razón por la cual no nos limitamos en el proceso a exclusivamente a decidir en función de las reglas de distribución de la carga de la prueba es justamente la necesidad de que el proceso no solamente sea justo desde un punto de vista formal, sino también desde un punto de vista material, ¿no? Y finalmente, para efectos de que la decisión del juzgado de actuar prueba de oficio no afecte otros principios del proceso, como el principio de celeridad, también se ha determinado en las distintas normas procesales que en el Perú regulan la actuación de la prueba de oficio, que esta decisión judicial es inimpugnable, salvo los casos en los cuales no se hayan respetado las reglas de actuación o de decisión de la prueba de oficio, ¿no? ¿Cómo está regulada esta prueba de oficio en el ordenamiento laboral, en el ordenamiento civil y en el ordenamiento contencioso administrativo? En el ordenamiento laboral, la regulación es bastante escueta, ¿no? Se señala simplemente que de manera excepcional, siempre en todos los ordenamientos se está colocando la excepcionalidad de la prueba de oficio dentro de la regulación, ¿no? El juez puede ordenar la práctica de una prueba adicional, en cuyo caso dispone lo conveniente para su realización, procediendo a suspender la audiencia, y esta decisión es inimpugnable, ¿no? Y luego se señala además la oportunidad en la que el juez puede recurrir a esta facultad de actuar por prueba de oficio, que en el proceso laboral se extiende hacia la segunda instancia y solamente se restringe en la etapa casa. Una cosa muy importante que además está acorde con lo señalado recientemente en el 10º Pleno Civil,
es que se precisa que la omisión de esa facultad no acarrea la nulidad de la sentencia, ¿no? Esto es muy importante porque la ley laboral está reiterando que la utilización de la prueba de oficio, si bien es importante como una garantía para lograr una verdad no solamente formal, sino material en el proceso, es una facultad del juez. No hay obligación del juez de sustituirse en el lugar de las partes y volverse un investigador en el proceso, y por eso la omisión en el uso de esta facultad no acarrea la nulidad de la sentencia ni la nulidad del proceso. En el proceso contencioso administrativo, concretamente, que es la norma además que va a regular la actuación de la prueba de oficio, incluso en el marco de la nueva Ley Procesal del Trabajo para los procesos contencioso administrativos, ¿no? Se señala que cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción, que es esta situación excepcional de la que hemos hablado al inicio, el juez, mediante decisión motivada, ¿no? Un elemento importante que recoge esta norma y nuevamente inimpugnable, puede ordenar la actuación de los medios probatorios adicionales que considere pertinentes, ¿no? Entonces, aquí también se recoge esa facultad. Y luego tenemos el Código Procesal Civil, que resulta de aplicación supletoria al proceso contencioso administrativo tramitado en vía laboral. Y el Código Procesal Civil tiene una regulación mucho más extensa, ¿no? Y nos dice que excepcionalmente, cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes, acá se recoge un poco la regulación de la Ley Procesal del Trabajo, o coincide, mejor dicho, más que recoge, con la regulación de la nueva Ley Procesal del Trabajo, ¿no? Que no haya suficientes elementos para formar convicción en el juez, tanto en primera como en segunda instancia, se pueden ordenar la actuación de los medios probatorios adicionales que resulten pertinentes, ¿no? Y aquí el Código Procesal Civil recoge un elemento importante, que es que esto es posible siempre que la fuente de la prueba haya sido citada por las partes en el proceso, ¿no? Es decir, aquí lo que está haciendo la norma general es restringiendo o aclarando que el juez no es el abogado de una de las partes, no tiene que colocarse en su lugar para generar argumentos ni para investigar sobre el caso, ¿no? Sino que tiene que ser una prueba que de alguna manera aparezca como lógica y razonable a partir de los elementos que las partes han aportado al proceso, ¿no? Y en la regulación, el Código Procesal Civil además recoge la necesidad de que incluso respecto de la prueba de oficio también se asegure el derecho a la contradicción de la prueba por las partes, ¿no? Que me parece relevante en cuanto a garantía del debido proceso. Reitera que se trata de una decisión inimpugnable, que debe ser debidamente motivada, ¿no? Pero que esta inimpugnabilidad está sujeta a que la decisión judicial se haya ajustado a los límites establecidos en la ley, ¿no? Es decir, de manera, pues, interpretando a contrario, tendríamos que entender que el Código Procesal Civil sí da un espacio para impugnar la decisión judicial de actuar prueba de oficio si es que el juez no se sujeta a estas reglas contenidas en esta disposición, referidas a excepcionalidad, pertinencia, fuente de la prueba, derecho al contradictorio y motivación, ¿no? En contexto regulatorio, recientemente tuvimos el 10º Pleno Civil que se dedicó esencialmente a analizar el tema de la prueba, ¿no? Y me parece, pues, importante traer a colación el día de hoy
algunos de los elementos que se trataron en esa oportunidad. Este pleno tiene 12 conclusiones, ¿no? No tenemos hoy día espacio para referirnos a todas ellas, ¿no? Pero quiero comentar con ustedes algunos elementos de esas conclusiones que me parece que son particularmente relevantes para efectos del proceso contencioso administrativo tramitado en sede laboral, ¿no? O sea, la primera conclusión, y creo que es importante destacarla, ¿no? Es el reconocimiento o el hecho de reiterar que el poder probatorio de actuar prueba de oficio decidido por el juez es una facultad excepcional y no una obligación, ¿no? Y eso tiene dos consecuencias importantes. En primer lugar, el hecho de que no existe obligación del juez de sustituirse en el lugar de las partes, y en segundo lugar, que la falta de actuación de la prueba de oficio no perjudica el trámite del proceso, ¿no? Finalmente, si considera que las pruebas actuadas en el proceso sumadas a las reglas de distribución de la carga de la prueba son suficientes para emitir una decisión razonada y acorde a derecho, el juez está en facultad de hacerlo sin recurrir a pruebas adicionales, ¿no? Y además, también se ha señalado o se ha destacado en este pleno, en este 10º pleno, el hecho de que esta facultad excepcional está sujeta a una serie de límites legales procesales y límites constitucionales, ¿no? Vamos a revisar ahora brevemente cada uno de estos límites de excepcionalidad, pertinencia, fuente de la prueba, obligación de no suplir a las partes, actuación en una sola oportunidad, motivación y contradictorio. Respecto de la excepcionalidad, ya hemos mencionado, ¿no?, que por regla general son las partes quienes deben aportar las pruebas al proceso, y esto no es distinto en el proceso contencioso administrativo, ¿no? Y además, el proceso contencioso administrativo tiene la particularidad de que las pruebas actuadas en el proceso deben ser aquellas que se trataron o referirse a elementos que se trataron administrativo, ¿no? Lo que hace incluso más restringida la actuación probatoria, ¿no? Ciertamente, hoy en día, la norma actual del proceso contencioso administrativo permite la actuación de pruebas que no se hayan actuado en el proceso contencioso administrativo, siempre y cuando se refiera a prueba nueva o prueba que recién ha llegado al conocimiento de las partes, ¿no? Pero la regla general es esa limitación a restringirnos a lo actuado en el procedimiento, ¿no? Eso hace que sea mucho más excepcional que en el proceso ordinario el recurso a la prueba de oficio. Reitero, ¿no? Se trata pues de una facultad extraordinaria con carácter restrictivo y complementario. La prueba de oficio además debe ser pertinente, ¿no? Las pruebas aportadas por las partes obviamente deben tener relación con los hechos que se tratan en el proceso, y esta misma exigencia es aplicable también al juez cuando decide utilizar pruebas de oficio. La falta de pertinencia provoca una dilación innecesaria del proceso, y en el caso de la prueba de oficio también genera riesgos de que acabemos discutiendo elementos extra petita que no corresponde de acuerdo a la estructura de nuestro ordenamiento procesal, ¿no? Entonces, la pertinencia de la prueba resulta, pues, relevante. En cuanto a la fuente de la prueba, como he mencionado, ¿no?
En principio, la alegación de los hechos que se discuten en el proceso también es labor de las partes, ¿no? Por lo tanto, el juez no debe ingresar pruebas sobre hechos que no hayan sido alegados, ¿no? Si fuéramos a un proceso laboral y en el proceso laboral, por ejemplo, el juez identifica que el trabajador cometió una falta que no ha sido oportunamente alegada por el empleador, no podría, pues, solicitar elementos de prueba que lleven a probar esa falta adicional que no ha sido aportada a la discusión por las partes, ¿no? Con el propósito de evitar vicios de incongruencia procesal, ¿no? Reglas, creo que las reglas 2, 3 y 4, todas van en un mismo sentido, ¿no? Esta idea de que el juez no debe suplir a las partes en el proceso y que son ellas finalmente las que tienen la iniciativa procesal, ¿no? La prueba de oficio no puede ser la primera opción para resolver el caso, sustituyéndonos en la posición de demandante y demandado. Si nosotros afrontamos un proceso en el que observamos una deficiente defensa por parte de una de las partes, eso no debe llevarnos a como primera alternativa automáticamente actuar pruebas de oficio, ¿no? Aunque esto ciertamente ha tenido ha sido temperado de alguna manera también en el pleno civil, que sí motiva, ¿no? Al juez a ejercer esa facultad excepcional de dictar prueba de oficio en los casos en los cuales estemos ante la afectación de derechos de colectivos especialmente protegidos, ¿no? Creo que en esos casos particulares, esta regla de no suplir a las partes se vuelve un poco relativa, ¿no? Se ha señalado también entre estas reglas que la prueba de oficio debe ser actuada en una sola oportunidad, no debe realizarse de manera progresiva. Si el juzgador considera que es necesario actuar una o dos o tres pruebas de oficio, esa decisión debe ser una decisión única y no generar dilaciones innecesarias en el proceso, ¿no? Y finalmente, en cuanto a los límites constitucionales de la prueba de oficio, debe también respetarse la debida motivación. El juez debe detallar las razones por las que es necesario introducir cada nuevo elemento de prueba, ¿no? El hecho de que en alguna, sea en la norma laboral o en la norma del proceso contencioso administrativo, no esté especificado esta obligación de motivar, que sí aparece en el Código Procesal Civil, no significa que este deber de motivación, que es de orden constitucional, pueda eludirse, ¿no? Y finalmente, debe, como mencioné, respetarse el derecho al contradictorio, ¿no? Y aquí el Pleno ha aclarado que ese contradictorio puede realizarse tanto de manera previa a la actuación de la prueba de oficio como de manera posterior, ¿no? Entonces es el juez el que finalmente deberá decidir la oportunidad en la que ese contradictorio se llevará a cabo. Bueno, creo que estamos así con el tiempo, un poco con las justas. Creo que ya se cumplieron los 20 minutos. Esa era la información que yo quería compartirles el día de hoy. Espero que de alguna manera les haya resultado útil. No sé si tengan alguna pregunta o alguna inquietud de la que podamos conversar en los minutos que nos quedan.
Sí, doctora, ¿qué tal? Bueno, el público ha formulado unas preguntas. Una de ellas es, ¿el juez puede dictar prueba de oficio ante la intervención y alegación de un tercero conyugante de la parte emplazada? No hay restricciones respecto a las razones que pueden motivar al juez a decidir ir por una prueba de oficio, siempre y cuando motive adecuadamente su decisión en el hecho de que las pruebas actuadas en el proceso no le generan convicción suficiente como para tomar una decisión con relación al caso, yo creo que sería perfectamente posible, ¿no? Y algo que a mí me ha parecido bastante interesante del 10º Pleno Jurisdiccional es este reconocimiento expreso de la posibilidad de que el juzgado incorpore como prueba de oficio la prueba presentada por una de las partes de manera extemporánea o que ha sido declarada rebelde, ¿no? O que en algún momento por alguna razón fue declarada improcedente y luego no se apeló. Creo que eso refuerza, ¿no? Por ese lado, la facultad, la importancia de darle al juez las herramientas necesarias para cumplir con su función de resolver no solamente en función de la verdad formal, sino también de la verdad material, ¿no? Como mencionaba al inicio, hay aquí un delicado equilibrio, ¿no? Entre el garantismo y el activismo judicial que tenemos que procurar cuidar, ¿no? Bien, doctora, hay otra pregunta más que tenemos y está relacionado con, nos dice, ¿la prueba de oficio puede activarse en la segunda instancia? Sí, la prueba de oficio puede activarse en la segunda instancia, lo reconoce tanto el Código Procesal Civil, que es la norma supletoria para tramitar el proceso contencioso administrativo, incluso en vía laboral, y la nueva Ley Procesal del Trabajo también. Entonces, sí es legalmente posible. Muy bien, doctora, realmente bastante complacidos con el tema en el cual se está tratando. Hay una última pregunta, dice, ¿el último pleno casatorio se entiende que la prueba de oficio es contradictorio, previo y diferido? Efectivamente, el último pleno señala la posibilidad de que el contradictorio respecto de la prueba de oficio se lleve a cabo tanto de manera previa como de manera posterior a la actuación de la prueba. Dependiendo de las características de la prueba, ¿no? Porque, o sea, en verdad las posibilidades son infinitas y dependerán de cada caso concreto. Deberá ser el juez a cargo de la resolución del caso el que determine la oportunidad del contradictorio. Bien, doctora Mónica Pizarro, realmente bastante complacidos con su participación y su presencia en este evento académico, este seminario sobre procedimiento contencioso administrativo laboral. Queremos agradecerle su participación, su presencia en nombre del equipo técnico de implementación de la nueva Ley Procesal del Trabajo y, por supuesto, también de la sugerencia de capacitación. Gracias, doctora Mónica Pizarro, por estar con nosotros en esta actividad académica. Muchas gracias a ustedes, doctores, por la invitación y a todos los asistentes por habernos acompañado el día de hoy. Bien, gracias, doctora. Estimados amigos, entonces hemos terminado esta cuarta fecha de esta actividad académica, ¿no? El día de mañana continuamos con la última fecha y queremos pues invitarlos para poder participar, ¿no? De esta actividad académica para ya pues cerrar el quinto tema, el mismo que tratará sobre la responsabilidad civil, en el cual estará pues el doctor Javier Arévalo Vela y el doctor Rómulo Morales Herbias. Bien, amigos, entonces concluimos esta fecha y mañana los esperamos a la misma hora, 5 en punto de la tarde. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.